Bienvenidos a todos a la nave. Soy Cristina Duque, responsable de los programas de emprendimiento y actividades. Y por contextualizaros un poco más, la nave es el Centro de Innovación Urbana y Tecnológica del Ayuntamiento de Madrid. Todo esto lo hacemos apoyándonos en tres grandes palancas. Por una parte, la nave Forma, a través de la cual organizamos actividades a diaria y completamente gratuitas para que los ciudadanos puedan ir adquiriendo, mejorando conocimientos, charlas, talleres, cursos a largo plazo. Otra de las palancas importantes es la nave Conecta, ese punto de encuentro con el que generamos nuevas oportunidades profesionales a través de eventos o grandes actividades entre toda la red de players del ecosistema, pues grandes corporaciones, toda la parte de startups y emprendedores y ciudadanía en general. Y por otra parte, la nave Acelera. Bajo este paraguas encajamos todos los programas de emprendimiento que os contaré un poquito más a continuación. A grandes rasgos, para que entendáis un poco cuál es el alcance que estamos teniendo desde el Centro de Innovación del Ayuntamiento. Por una parte, más de 292.000 personas asistentes a diferentes actividades, más de 73.000 personas formadas, 146 startups que han sido aceleradas en el programa de aceleración en diferentes niveles y casi 5.600 actividades realizadas. Entre otras de las grandes cifras, pues cerca de 8,5 millones entre las startups participantes en alguno de los programas de la nave. Y en cuanto a los programas que os estaba comentando anteriormente, tenemos programas diseñados para todas las fases de emprendimiento y todas las fases de desarrollo por las que va pasando un producto o un servicio. Así tenemos programas de preincubación, programas de incubación para proyectos que ya tienen de alguna manera un prototipo y han tangibilizado su idea, programa de aceleración, que digamos que en la nave como que es el más conocido. Es un programa también de larga estancia, son 6 meses, y aquí se incluyen además mentorías con expertos en innovación y en modelos de negocio. Aquí el requerimiento es que se tenga al menos un producto mínimo viable y que si no se está comercializando durante los primeros meses ya se pueda empezar a comercializar con él para obtener esas primeras métricas. Y luego, ¿qué ocurre con aquellos proyectos que ya han pasado por una fase de aceleración? Pues bien, tenemos otros dos programas. Por una parte, el programa de Sprint, con el que trabajamos con metodología de Sprint aquellos retos que ya tengan detectados las startups, y el programa de escalado para empresas de alto potencial, para aquellos emprendedores, aquellos proyectos o startups facturando por encima de la media o por encima de los competidores y necesitan realizar acciones muy puntuales para escalar rápidamente. En cuanto al resto de programas, hay programas que están también muy enfocados al sector educativo. Tenemos Train the Teachers, que es para formar a los profesores en metodologías de innovación y Agile y puedan luego implementarlo en las aulas. Tenemos también toda la parte de emprendedores en el cole y aquí funcionamos un poquito al contrario. Nos traemos a los emprendedores, nos traemos a los niños y niñas de colegios a la nave para que trabajen con nosotros durante un par de meses con todas estas metodologías de innovación, trabajando diferentes retos que tengamos identificados. Y tenemos también un programa para atraer talento de fuera hacia Madrid, como es el programa de Soft Landing Europa. Aquí trabajamos con 10 proyectos que ya están asentados en su país de origen. Normalmente es Latinoamérica, al final, pues, cuando ellos pintan el roadmap por tema de cercanía y tema cultural, ven España como puerta de entrada a Europa y vamos trabajando también con ellos a través de este programa de 6 meses de duración. Y en cuanto a los sectores o verticales que trabajamos en la nave, por una parte es Smart City y Movilidad, a grandes rasgos, logística de última milla, blockchain, IoT, etcétera, sostenibilidad, bioeconomía, economía circular, e-health y biotecnología, cómo mejorar la experiencia del paciente, cómo mejorar el aprendizaje de médicos y demás, educación y tecnología, y como novedad, desde 2022 estamos trabajando con dos nuevas verticales. Por una parte, FinTech e Insurtech, porque está avanzando a pasos agigantados y veíamos que desde el Ayuntamiento de Madrid era importante ofrecer esa ayuda a través de diferentes programas.
Y por otra parte, pero razones completamente diferentes, pues retail, turismo y hostelería es esta nueva vertical. Retail porque al final se está digitalizando el sector a marchas forzadas, pues por el cambio de hábitos de los consumidores, y turismo y hostelería por el duro golpe que han sufrido debido al COVID, al confinamiento y demás. Pues bien, dentro de todo la nave hay también actividades como las que nos acompañan hoy, que es Neotec. Lo que vamos a hacer es que nos van a acompañar, por una parte, Marina Pámpanas de Incom, que es la consultora experta en la presentación de este tipo de ayudas. Marina, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito por la mañana con el resto de ponentes que vais a tener hoy en la parrilla. Así que nada, simplemente agradeceros desde la nave vuestra participación, coincidiendo además con el monográfico de financiación pública e inversión privada que tenemos en la nave, y os dejo ya por aquí con el resto de los asistentes. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, nada, agradecer como siempre a la nave su buena disposición para acompañarnos siempre en este tipo para organizar este evento tan interesante, a Pilar del CEDETI, que también nos va a acompañar, y a Vicente de FOSA. Voy a compartir la presentación que he preparado para hacer una breve introducción. Como os he dicho, pues yo haré ahora una pequeña introducción y después va a intervenir María Pilar González del CEDETI para hablarnos de la convocatoria Neotec. Contamos también con Vicente González, que es CTO de FOSA System, y nos va a contar su caso particular de éxito, ya que ellos fueron beneficiarios de la ayuda Neotec el año pasado. Y finalizaré yo la jornada con un pequeño taller contándoos unas pequeñas recomendaciones o consejos para preparar una propuesta de éxito. Simplemente comentaros un poquito quiénes somos, quién es Incom. Nosotros pertenecemos a PKF-ATES, que es una firma de servicios profesionales multidisciplinar que está presente en más de 150 países, tiene oficinas en 11 ciudades, más de 600 profesionales y más de 30 años de experiencia. Tiene un montón de áreas de actividad y nosotros empezamos a formar parte de PKF-ATES en el año 2015, aportando esa área de actividad que denominamos gestión de la innovación. ¿Qué hacemos nosotros? Pues Incom ayuda a sus clientes en todo el proceso de la gestión integral para diseñar y acompañar al cliente en el diseño de su plan global de empresa, desde que crea una idea de empresa o de proyecto hasta todos los pasos que conlleva su puesta en funcionamiento, salida a mercado, etcétera. Al final nosotros solemos dividir nuestros servicios en dos grandes bloques. Financiación para proyectos, que son todo tipo de ayudas que suponen una subvención a fondo perdido o un préstamo, y luego también trabajamos los incentivos fiscales, que son pues básicamente deducciones que pueden conseguir los clientes por hacer actividades de I+D+I, deducirse fiscalmente en su impuesto de sociedades y también bonificarse en las cuotas de seguridad social por personal investigador. Dentro de la financiación de proyectos, tanto en el ámbito regional, nacional como europeo, ¿vale? ¿Qué ofrecemos? Pues nosotros siempre decimos que somos una especie de traductores. Al final, la gestión de las ayudas no es un proceso sencillo. Hay un montón de documentación, trámites, organismos y nosotros pues intentamos facilitar todos estos trámites a los clientes, simplificamos el trabajo y creemos que aumentamos bastante las posibilidades de éxito porque sabemos lo que se pide en cada momento, cómo se pide y cómo podemos los clientes a dónde deben ir en cada momento para intentar obtener el máximo beneficio. Desde el inicio que analizamos la actividad, siempre relacionado con proyectos de I+D+I, analizamos, los clientes nos abren las puertas de sus casas, nos cuentan qué hacen y nosotros vemos a dónde podemos acudir, qué ayudas o incentivos públicos se ofrecen para intentar obtenerles las máximas ayudas. Aquí tenéis unos poquitos, un resumen de los datos de éxito
en nuestra andadura desde 2015, que digo que empezamos. Nosotros venimos de muchos años de experiencia, pero PKF-ATES Income nació en 2015 y estas son, pues eso, un poquito de datos o números de datos de éxito. Y nuestro valor diferencial, lo que creemos que nos diferencia es, pues eso, tenemos altas tasas de éxito, mucha flexibilidad, estamos formados por un equipo altamente cualificado y al final, pues muchísima experiencia con las principales entidades, organismos y una gestión y un acompañamiento global y completo. Y nada, muchas gracias por asistir a este evento y sin más doy paso a Pilar del CDETI, que pues eso, que va a hablaros de la convocatoria. Muchas gracias. Hola, buenos días. Voy a compartir la pantalla. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias a la NAVE por darnos la oportunidad de poder compartir con vosotros esta convocatoria. Yo os voy a contar Neotec. Neotec, como sabéis, es una convocatoria que está dirigida a empresas de reciente creación, a startups. Esta convocatoria, bueno, primero, 2 palabras sobre el CDETI. Yo creo que probablemente ya todos nos conocéis, pero el CDETI es un organismo público, un ente público empresarial, y lo que hacemos es dar ayudas de Estado para, sobre todo, para realizar I+D+I, y en este caso para apoyar a empresas de base tecnológica de reciente creación, ¿vale? Startups de base tecnológica. ¿Para qué? Para que las empresas crezcan. Para que las empresas crezcan a base de desarrollar tecnología de calidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos de todo en el CDETI, tenemos toda la cadena de valor, desde asesoramiento, como estoy haciendo yo hoy aquí, pero tenemos evidentemente toda la gestión de las ayudas y luego tenemos también una dirección de evaluación y otra de seguimiento. En la dirección de evaluación están todos los evaluadores que se encargan de evaluar las propuestas. Quiero deciros, porque además he hecho ya varias jornadas este año de Neotec y he hecho otros años, para vuestra tranquilidad, los evaluadores son expertos en los sectores y en las tecnologías. Son gente que conoce muy bien lo que están leyendo, que están evaluando todos los días, ¿vale? Proyectos, con lo cual podéis quedaros tranquilos con respecto a que entiendan vuestro proyecto, lo entienden y están altamente cualificados al respecto. Y por último, tenemos también internacionalización, es decir, ayudas que lo que fomentan es que haya proyectos internacionales. Y luego tenemos, muy importante, también el seguimiento de los proyectos. Es decir, hay personal en el CDETI que lo que se ocupa es de ver que los proyectos están yendo conforme se supone que tenían que ir e ir comprobando que se van haciendo las cosas como se decía que tenían que hacerse, ¿vale? Pero evidentemente nuestra base es las ayudas. Todo gira en torno a dar estas ayudas para que las empresas crezcan. Bueno, tenemos ayudas directas y ayudas indirectas. Hoy me voy a focalizar solamente en ayudas directas. Neotec es una ayuda nacional y ayudas indirectas lo que hacemos es fomentar la participación en programas donde los fondos son de terceros, como Horizonte Europa o como la Agencia Espacial Europea o el CERN o el ITER. Bueno, hay varios casos. Entonces, hablando de ayudas directas y antes de empezar a hablar justo de la convocatoria que nos trae hoy aquí, es muy importante que conozcáis un poco de qué estamos hablando. Bueno, pues el año pasado CDETI tuvo ayudas directas por un presupuesto total de 1.340 millones de euros. Son las ayudas que concedió el año pasado en 2021. Esto supuso un incremento muy importante porque una parte de nuestras ayudas el año pasado utilizamos, además de los fondos habituales, fondos de recuperación y resiliencia. Y estos fondos lo que hicimos es utilizarlos para convocatorias. Para las convocatorias en concurrencia competitiva que venimos haciendo normalmente, lo que hemos hecho es dotarlas de más fondos y hacer más convocatorias. Básicamente, como veis, el año pasado hubo un incremento de un 21% en subvenciones que supuso 288 millones para convocatorias en concurrencia competitiva.
Y de aquí lo único que quiero resaltar, además de eso, es que el 72% de las empresas que reciben ayudas del CDTI son pymes. Luego, las pymes, las empresas pequeñas y medianas, no deben de pensar que tienen barreras más importantes para acceder a nuestras ayudas, es decir, que pueden acceder sin problemas. Como veis, son los mayores beneficiarios de nuestras ayudas. Esto es un poco esta transparencia que es horrorosamente fea y horrible. Lo único que quiere, el único mensaje que quiere tener es que tenemos muchas ayudas. Tenemos ayudas desde investigación industrial, es decir, desde muy lejos de mercado hasta mercado, y tenemos ayudas desde empresa en capital semilla hasta crecimiento competitivo, hasta multinacionales, ¿vale? Entonces, lo único que hay que saber en esta transparencia es buscar la ayuda que mejor se adapta a mi momento de la empresa y a lo que yo quiero hacer. Si vamos ya a Neotec, voy a contaros solo una presentación breve para que conozcáis los datos más importantes que tenéis que conocer cuando habláis de Neotec. Primero, cierra el 5 de julio a las 12. Importante. 12:00:00. Si es 12:00:01, nos quedamos fuera, ¿vale? Así que este dato es muy importante. 35 millones de euros de subvención. Es el mayor presupuesto que ha habido en Neotec. Con lo cual, esto es muy interesante para las empresas que quieran aplicar este año. Este año vuelve a salir con fondos de recuperación y resiliencia como el año pasado. Y eso supone que al final, como habéis visto, el presupuesto es mayor y damos alguna cosa más, ¿vale? Esta transparencia, ¿qué es lo que tiene de importante? Esos enlaces. Esos enlaces son la orden de bases y la convocatoria. Fundamental la convocatoria. La convocatoria hace referencia a la orden de bases, con lo cual ahí tenéis los dos enlaces. La convocatoria hay que leerla muy bien porque están todos los condicionantes que yo necesito para presentar una propuesta a Neotec. Y hay que leerlo todo porque a veces se presentan cosas mal presentadas y eso puede hacer que nos quedemos fuera, ¿vale? Con lo cual, importante leer convocatoria. Y vuelvo a repetir que el día 5 de julio a las 12 cierra la convocatoria. Objetivo, como os decía al principio, creación y consolidación de empresas de base tecnológica. Muy importante, base tecnológica. Pymes y pequeñas empresas, que no sean pymes, tienen que ser empresas pequeñas innovadoras, ¿vale? Y esto lo vamos a tener que acreditar, con lo cual es muy importante que conozcáis esto. Estas empresas tienen que tener un requisito importante, que tienen que ser de reciente creación, es decir, las empresas tienen que tener un mínimo de 6 meses desde que se creó, desde que se constituyó ante notario, hasta un máximo de 3 años desde que se constituyó ante notario. Esto tiene que ser así el día del cierre de la convocatoria, es decir, a 5 de julio, ¿vale? Esa es la fecha que tenéis que tener en mente. Y además tiene que tener un capital social mínimo de 20.000 euros, que lo va a tener que demostrar cuando sea la adjudicación, ¿vale? A la concesión. Entonces, aquí se me ha colado un presupuesto antiguo que, como veis, ha aumentado mucho, ¿vale? Está bien que se cuele porque así veis que ha aumentado 10 millones de euros, que es una proporción bastante interesante. Presupuesto mínimo. Todas las ayudas del CDTI, el presupuesto mínimo son 175.000 euros, ¿vale? Y no conviene quedarse justo en ese mínimo, porque si luego hay algún coste que no es elegible y nos lo quitan, nos vamos por debajo del mínimo, se desestima el proyecto, ¿vale? Luego, ¿y cómo es la ayuda? Es del presupuesto que yo presente, yo tengo que presentar un plan de negocio a 5 años. Y de ese plan de negocio me van a recoger 1 o 2 años. Y de el presupuesto mínimo de ese 1 o 2 años tiene que ser esos 175.000 euros que os decía, y de ahí me van a dar un 70% de lo que yo presente, con un máximo de 250.000 euros, con una serie de peros este año, ¿vale? O de pros.
más que peros. Y me dan, cuando a la concesión, me dan un 60% de anticipo de, de la ayuda que me hayan concedido, ¿vale? Estos son los pros que decían, no son peros, son pros. Es decir, esos 250.000 euros son la base de la ayuda y la que es siempre igual en Neotec, ¿vale? Ese máximo de 250.000 euros para 1 o 2 años, lo que la empresa solicite. Y como veis, además de eso, si contrato 1 o más doctores tras la concesión y con un máximo de 6 meses desde la concesión de la ayuda, me dan, en vez de hasta el 70%, hasta el 85%, con un máximo de 325.000 euros para la contratación de doctores, ¿vale? Esa diferencia entre 250 y 325.000 euros es para la contratación de doctores. Eso viene en un anexo donde podéis leer las condiciones específicas. Y además de eso, este año damos una ayuda adicional que tenéis que solicitar también. También hay un anexo donde dice cómo lo tenéis que hacer, de 10.000 euros para hacer una formación a los que queden los 20 primeros en la lista, en el ranking. Se les va a dar una formación si lo solicitan. Vuelvo a insistir porque hay que solicitarlo y si no, no se da. De 10.000 euros para hacer una formación en Georgia Tech. Georgia Tech es una universidad de Estados Unidos, está en Atlanta, tiene mucho prestigio y es una formación de emprendimiento, ¿vale? Con lo cual, esas son las mejores. ¿Por qué pongo esto? Porque he dicho ya varias veces que es para empresas cuyo funcionamiento se base, cuyo éxito se base en el desarrollo de tecnología. Pero esa tecnología no somos en absoluto prescriptivos en cuanto a de qué sector tiene que venir o qué tipo de tecnología se desarrolle. Aquí he puesto una serie de fotos para que veáis, son ámbitos diversos, pero no es necesario que sean ámbitos industriales. Yo muchas veces tengo tendencia a poner ámbitos más industriales porque vengo más de ese ámbito, pero no es en absoluto verdad. Puede ser un proyecto, o sea, una empresa cuyo desarrollo se base en materiales, farmacéutica, como veis ahí también hay química, economía circular, hay muchísimas posibilidades, aunque las fotos, ya os digo, esto ya es un poco de tendencia por mi ámbito más habitual, ¿vale? Aquí tenéis los pasos que tenéis que dar. Todo el mundo, cuando tiene que solicitar una ayuda, nosotros ya solamente trabajamos de manera digital, con lo cual hay que tener una clave de acceso a la sede electrónica del CDTI, ¿vale? Donde vas a tener tu sede, tu área privativa, donde vas a solicitar las ayudas. Y estos son los 3 pasos. Hay que rellenar un formulario, hay que hacer un plan de empresa y hay que añadir también y rellenar una serie de documentación financiera y administrativa. DNSH. Todos los proyectos que estén financiados con cargo a los fondos Next Generation EU o fondos de recuperación y resiliencia tienen que cumplir este principio, el principio de no prejuicio al medio ambiente. Y aunque seáis neutrales, porque me podéis decir, mi proyecto es de software, no tiene nada que ver con medio ambiente, no importa. Hay que cumplimentar una memoria que tenéis también en un anexo que os dice cómo tenéis que hacerlo. Hay que hacer esa memoria para justificar que tu proyecto no va a causar ningún prejuicio al medio ambiente. Es un requisito de estos fondos y lo tiene que hacer todo el mundo, ¿vale? Porque si no se desestima la propuesta. Y otra vez es una pena porque a lo mejor podríais ser adjudicatarios, con lo cual mucho cuidado con esto. Bueno, aquí tenéis los años. Todos los proyectos, como os decían, tienen que ser un plan de negocios a 5 años, es lo que yo voy a hacer, y de esos plan de negocio voy a recoger 2 años. CDTI va a recoger 2 años. Bueno, o 1 o 2 años, ¿vale? O bien hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta el 31 de diciembre de 2024. La documentación, cuando hablaba del plan de empresa, ese plan de empresa que yo voy a presentar, en otro anexo tenéis el índice.
Y ese índice, esa complementación del plan de empresa va a responder exactamente a lo que se os va a evaluar, con lo cual tenéis que tener mucho cuidado con lo que ahí se pide, porque es lo que se va a evaluar después. Si dejáis de escribir algo, eso es un punto negativo. Y aquí tenéis los umbrales y la puntuación de cada uno de los puntos de ese plan de empresa. Ese plan de empresa lo que va a tener es un plan, lo que se llama un plan de empresa, o sea, cómo va a ser mi empresa, ¿vale? Quién la va a gestionar, en fin, una serie de requisitos que os digo que vienen en ese anexo. Y esto cuenta 30 puntos sobre 15, ¿vale? Luego, lo más importante siempre en todos los proyectos del CDTI es la tecnología y la innovación, porque eso es a lo que nos dedicamos nosotros. Entonces, todas las propuestas tienen que tener un mínimo de 35 puntos en esta parte. Un mínimo no, perdonad, esta parte cuenta 35 puntos y todas tienen que tener un mínimo de 21 puntos, porque si no la propuesta se deja de leer. Es decir, aquí es un pasa no pasa. En los demás es el umbral para aprobar, pero aquí si no se tienen 21 puntos ya el proyecto no se sigue leyendo, ¿vale? Así que muy importante hacer bien la parte de tecnología e innovación del proyecto que estoy presentando. El tercer punto, gestión y equipo, fundamental. Gestión y equipo emprendedor, fundamental demostrar que el equipo emprendedor tiene la capacidad que tiene que tener para llevar a una empresa a buen puerto. Aquí otra vez son 30 puntos lo que cuenta, con 15 como umbral. Y por último, el impacto socioeconómico y medioambiental, que como veis son solo 5 puntos y no hay umbral. Pero cualquier punto puede ser lo que te deje dentro o fuera, o lo que te haga tener la formación en Georgia Tech o no. Es decir, todos los puntos son importantes. Así que, por favor, rellenad también bien si es la parte que más pereza os da o la parte que tiene menos, que os cuesta más escribir, empezad a escribirla al principio y no la dejéis para el final, porque al final ya está uno deshinchado y dice, esto que tampoco son 5 puntos, no. 5 puntos que pueden ser los puntos decisivos para que os den la ayuda o no os la den. Yo creo que con esto, vale, bueno, simplemente esto es un resumen, hay una cosa más. Simplemente esto es un resumen de todos los pasos que tenéis que dar, no los voy a leer porque, bueno, ahí los tenéis. Y es lo que os acabo de contar, es simplemente un resumen, ¿vale? Aquí sí, esto que sí que es lo último que tenía, simplemente en esta tabla para que veáis cómo fue la resolución del año pasado. Y no sé por qué, bueno, esto es porque se me ha quedado aquí este recuadro, pero vamos, no tiene mucha importancia. Como veis, utilizo unas presentaciones a otras y a veces se me queda algo que no quiero. Son cosas tontas que me pasan. Pero bueno. De las 575 propuestas que se presentaron el año pasado, en 2021, se aprobaron 125 para que veáis lo competitiva que es la convocatoria. Y aquí veis un poco en qué áreas, en qué sectores se aprobaron. No tiene ningún efecto sobre la evaluación, el sector ni la tecnología sobre la que sea vuestro proyecto. Aquí lo que se prima es la excelencia, ¿vale? No compiten unas áreas con otras. Este es el resultado y de hecho veis que hay 63 proyectos que son de TIC, que es bastante habitual que haya empresas de reciente creación de este área. Y ya los demás pues no tienen nada que ver, es decir, más de la mitad de las propuestas que se aprobaron el año pasado son de este área. Pero no es relevante, insisto, la tecnología ni el sector del que provenga vuestras propuestas. Con esto yo ya termino. Aquí tenéis un buzón que es un buzón genérico donde podéis hacer preguntas de cosas que dudéis de la convocatoria. Y ya está. Estos son una serie de enlaces de información variada que tenemos en nuestra web. Y con esto yo doy paso. Muchas gracias por escucharme. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Tenéis mi email. Y voy a dar paso a Vicente de FOSA, Vicente González, porque él os va a contar su caso de éxito, que yo creo que normalmente esto es lo que atrae más que lo que yo os pueda contar.
Muchas gracias, Pilar, por la presentación y bueno, por representar al CDTI, ¿no? Que al final sin el CDTI no sería posible desarrollar este tipo de tecnologías. También me gustaría empezar dando las gracias a Marina, porque es evidente que sin su ayuda pues no habríamos conseguido ser ese caso de éxito que somos y por la oportunidad también de compartir nuestra historia con candidatos futuros a este tipo de subvenciones. No voy a compartir pantalla ni ninguna presentación porque, bueno, si no me saltaría el chip un poco de directivo y contar un poco el pitch que le contaríamos a un inversor y creo que eso lo deshumaniza de alguna manera. Yo creo que aquí lo que importa de verdad es nuestra experiencia como fundadores, nuestra experiencia como gente que se ha peleado en el mejor de los sentidos con el CDTI y por eso me gustaría empezar con el origen de FOSA, ¿no? Para que se entienda un poco cómo empezamos, cómo llegamos al Neotec y qué consecuencias ha tenido el haber conseguido el Neotec para FOSA como negocio. Nosotros empezamos como una asociación sin ánimo de lucro en 2018-2019 con una idea muy clara, que era el de democratizar el acceso al espacio y a las telecomunicaciones. Eso es verdad que cuando eres una asociación sin ánimo de lucro, no eres una empresa, pues bueno, puede ser una idea razonablemente romántica y puede tener hasta sentido. Pero es verdad que gracias al éxito de esa misión, que se lanzó la primera en diciembre de 2019, empezó a haber mucha atracción por parte de potenciales clientes interesados en nuestra tecnología y es lo que nos hizo tomar la decisión de fundar la empresa en julio de 2020. Nosotros recibimos el Neotec en la convocatoria del 21, o sea que no llevamos ni un año como empresa cuando nos planteamos hacer esta convocatoria. Empezamos siendo un fabricante de satélites, de hecho, aunque se vea en el fondo, tengo aquí un satélite tamaño real. Marina ha tenido la suerte de verlos en directo y cogerlo y tienen un tamaño de un teléfono móvil de una taza. De hecho, por poner la comparación, yo creo que se ve bastante claro que es tecnología muy miniaturizada. Y cuando conocimos a Marina y nos planteamos hacer un Neotec, insisto, éramos un fabricante de satélites. Lo que hacíamos era fabricar el satélite, diseñarlo, hacer las pruebas, lanzarlo y ponerlo a disposición de un tercero. Cuando pensamos en el Neotec, dijimos, joder, vale, nuestra tecnología hoy llega hasta aquí, pero necesitamos dar un paso más allá. Somos una empresa tecnológica, estamos en un mundo que es muy agresivo, o sea, el mundo de la tecnología en general es muy agresivo, pero me atrevería a decir que la industria espacial es de los más agresivos que hay. Entonces necesitamos encontrar la manera de financiar proyectos más ambiciosos, que tengan nuestra seña de identidad, que se salgan un poco de lo que establece la norma. Y dijimos, joder, vale, ¿qué hacemos? ¿Se lo presentamos a un inversor? Un inversor en general, por lo menos en España y en Europa, no está, por mucho que se llame capital riesgo, no está dispuesto a asumir el riesgo de la innovación. Porque lo que te van a exigir es cuánto has facturado el mes pasado, cuánto has facturado este mes y cuánto vas a facturar el mes que viene. Entonces nos empezó a llegar información sobre una convocatoria que hacía el CDTI, que era el Neotec. Y dijimos, joder, creo que hay un fit claro sobre el papel. Nosotros no vimos o sea, el año pasado no vimos el equivalente a esta presentación, pero es verdad que nos leímos toda la documentación y dijimos, joder, creemos que de verdad tenemos un proyecto que puede ganar. Y al final, bueno, pues somos parte de ese 5% de empresas aeroespaciales a los que se le fue concedido. En ese momento ahí empezó la aventura de encontrar un consultor o una consultora que nos ayudase a desarrollar esta oferta. Porque al final, y yo creo que es una de las cosas que más le agradecemos a Marina, es que el ir con ella nos permitió sobre todo centrarnos en lo que realmente nos teníamos que centrar, que era el desarrollo de la tecnología. Yo puedo tener la capacidad de llegar a un inversor, a un cliente y venderle mi producto y cautivarle, pero yo no sé hablar el idioma CDTI y ese es otro de los factores clave y por los que yo siempre animaría a una empresa del tipo de la nuestra o dentro de las TIC o dentro de las biotech a trabajar con una consultora. Porque los directivos, los trabajadores de la empresa se tienen que centrar exclusivamente en lo que tienen que hacer, desde mi punto de vista, que es madurar la tecnología, consolidarla, abrir mercados. Y luego encima tienes que depositar tu confianza en gente que hable idioma del CDTI. Yo podría haber redactado la oferta, pero probablemente no hubiese sido concedida, porque no sé hablar ese idioma. Entonces, en ese sentido, para nosotros la aventura evidentemente mereció la pena, supuso un hito y un cambio, sobre todo en la manera de pensar. Nosotros encima aspiramos a
A la parte de los 325.000, bueno, de hecho costó, pero conseguimos contratar al doctor en tiempo y eso también nos permitía añadir un plus sobre nuestros desarrollos tecnológicos y consolidar la tecnología. Pero no solo eso nos abrió la mente y a raíz de trabajar con Marina mano a mano en el tema del Neotec también pivotamos el modelo de negocio y dijimos, joder, ¿por qué me voy a limitar a fabricar el satélite si únicamente lo que estoy haciendo es solucionar una pequeña parte del problema? ¿Por qué no aspiramos a algo más? ¿Por qué no damos la solución completa? Y en eso estamos. De hecho, Marina recordará que cuando hicimos el plan de negocio a 5 años, para el año 2022 estaba previsto cerrar el equipo con 13 personas, que solo incluía la contratación del doctor. Hoy, que todavía no hemos cumplido los 2 años como entidad comercial, somos 18 empleados, ya nos hemos mudado a una oficina más grande y esperamos acabar el año con alrededor de 40. Eso yo creo que también puede dar cierta imagen de lo que se puede conseguir con este tipo de ayuda. Para mí el Neotec no se limita solo a, vale, tienes este proyecto de innovación, te voy a financiar este desarrollo. Para mí es una llave que abre muchas más puertas. Además, de alguna manera, a nosotros nos sirve cuando hablamos con un inversor, porque ya tienes una entidad que, como bien decía Pilar, está llena de expertos en este tipo de materias, que certifica que tus ideas, que tu I+D es buena. Y eso ayuda a liberar mucho y mitigar mucho riesgo. Y yo creo que tengo un poco más que añadir. Volver a agradecer a Marina que se acordase de nosotros para este evento. Espero no haber aburrido mucho. Y sí me gustaría animar a todas las empresas que estén en una situación como la que estábamos nosotros hace un año, que hagan el esfuerzo. Que hagan el esfuerzo de preparárselo, de currárselo, de darle una vuelta, porque es algo que es agotador mentalmente, porque al final la concurrencia competitiva es lo que tiene, pero para mí es, por lo menos a nivel nacional, es el único mecanismo de activación y de incentivación de la I+D a las empresas que llevan muy poco tiempo. Y poco más. Pero no era aburrido. Si alguno tuviera una pregunta o quiere saber algo más, pues encantado de responderla. Y creo que te doy paso a ti, ¿no, Marina? Sí, Vicente. Pues nada, muchísimas gracias porque, bueno, yo creo eso que esta jornada es muy enriquecedora porque al final, pues aparte de que nosotros contamos la visión de la consultora y ahora vamos a hacer el taller, que es la última parte, yo creo que contar con directamente alguien del CEDETI que te cuenta la convocatoria tal como es, con algunos trucos, algunos aspectos importantes que no se nos puede pasar y luego contar también con un caso de éxito que habla el idioma, como dices tú, de los emprendedores, que yo creo que son la gran mayoría de los asistentes a este evento. Yo creo que es muy interesante, Vicente. Así que nada, muchas gracias por tu intervención, por tus palabras. Ya sabes que ha sido un placer ayudaros y nada, yo sé que, como os dije, vais a llegar al espacio y más allá porque sois, pues eso, muy, muy grandes en todos los sentidos. Así que nada, voy a compartir la última presentación para hacer la última parte de la jornada. Antes se me ha olvidado comentaros, aunque lo he puesto, que si queréis cualquier cuestión directamente a Vicente, a Pilar, a mí, podéis ponerla en el chat y al final del taller pues intentaremos dar respuesta a todas, ¿vale? Vale, voy a compartir ya. Pues nada, yo voy a pasar algunas. Este es el índice que he preparado para el taller. Algunas diapositivas las voy a pasar más rápido, pues para no repetirme con cosas que ha contado Pilar perfectamente. Entonces, conceptos principales de la convocatoria. Aquí está un resumen muy pues de los aspectos más relevantes en tema de objetivos y plazos. Lo más importante, ahí lo tenéis en rojo, fecha de cierre y, como ha dicho Pilar, ni un minuto más. 5 de julio, el CEDETI cierra la aplicación y ya no entra nadie más.
La ejecución 1 o 2 años, como bien ha dicho ella, y empieza el 1 de enero de 2023. O sea, los gastos, la ejecución del proyecto empieza el 1 de enero de 2023, pudiendo finalizar en diciembre de ese mismo año o 2 años posterior, el 31 de diciembre de 2024. Beneficiarios, como ha dicho ella, pequeñas empresas, ¿vale? Deben estar constituidas hace más de 6 meses y menos de 3 años. Menos de 3 años. Y el tema del capital, yo siempre soy muy insistente con este tema, debe estar inscrito totalmente en el registro correspondiente. Esto es lo que más miedo nos da a nosotros como consultora cuando nos llega un cliente y nos dice, uy, el tema del capital estoy en ello, voy a hacer el aumento, este trámite puede hacerse en un par de semanas o puede dilatarse en el tiempo en más de un mes, porque ya digo, no es simplemente hacer la ampliación, ir al notario, sino que como tiene que estar inscrito totalmente, pues es algo que si alguno de vosotros estáis pensando ir a Neotec y no tenéis, no habéis iniciado este trámite, yo os animo a que sea lo primero que hagáis, nada más finalizar este evento, que empecéis con este trámite, porque de verdad que como no esté inscrito totalmente, puede estar todo lo demás en regla, pero directamente no van a evaluar vuestra propuesta. Empiezo aquí ya con aspectos o recomendaciones, ¿vale? O sea, esto lo dice la convocatoria, el presupuesto mínimo tiene que ser 175.000 euros y es cierto que la convocatoria no habla de presupuesto máximo, pero nosotros sí que aconsejamos no presentar un presupuesto muchísimo más elevado de los 380.000 o 360.000 euros. ¿Por qué? Porque al final la subvención que CDTI te puede dar sí es máxima. Es máxima de 250.000 euros para aquellas propuestas que no lleven asociadas la contratación de un doctor y es máxima de 325.000 euros para las propuestas que lleven asociadas la contratación de uno o más doctores. Entonces, al final nosotros recomendamos que el presupuesto del proyecto que se plantee no vaya mucho más allá del mínimo que hay que hacer para que la subvención sea del 70% si no hay doctor o del 85% si hay doctor, ¿vale? Entonces ahí tenéis nuestros máximos recomendados. Ya digo, esto no lo dice CDTI, o sea, CDTI no hay presupuesto máximo. Yo he visto Neotec que han presentado presupuestos de 1 millón de euros y no está mal, pero no es necesario. Al final el presupuesto que tú presentes va a ser el presupuesto que tengas que justificar. Si tú presentas un presupuesto de 1 millón de euros, vas a tener que justificar que te has gastado realmente 1 millón de euros. Y la ayuda que te van a dar van a ser 250.000 euros. Te gastes ese millón o te gastes 360.000 o 385.000, ¿vale? Entonces, no ir a un presupuesto muy, muy elevado porque al final no vas a conseguir más ayuda por ello. Ahí tenéis los conceptos financiables en Neotec, que son los típicos de una ayuda de I+D, pero sí que es cierto que al ser un plan de empresa, pues tiene conceptos interesantes como la inversión en equipos en vez de la amortización o como otros costes como alquileres, tema de patentes. O sea, Neotec al financiar un plan de empresa sí que hay conceptos muy interesantes que otras ayudas a la I+D+I no financian. Y luego os he puesto ahí en gris lo que no es financiable por Neotec, ¿vale? Aquí tenemos los criterios de evaluación que ya nos los ha contado Pilar, más o menos. Entonces, a mí me gusta mucho esta diapositiva porque de un pantallazo vemos muy claro qué es el Neotec. O sea, el Neotec son 100 puntos. 100 puntos en los que, para que os hagáis una idea, el año pasado no había que sacar un 5 o un 50 sobre esos 100 puntos, sino que solamente financiaron los que sacaron un 77 o más, ¿vale? La gente que sacó un 75 se quedó fuera sobre 100. Entonces, esos 100 puntos que se pueden obtener están repartidos de esta forma. 35 puntos se lo lleva la parte de tecnología e innovación, 30 puntos el equipo emprendedor, las relaciones, etcétera. 30 puntos también modelo de negocio, mercado, etcétera. Y 5 puntos el impacto. Esto es el índice del plan de empresa que lo da la convocatoria CDTI y tenéis un poco identificados pues esos puntos de esos 100 que hemos hablado. El primer
a lo que nosotros como consultora siempre recomendamos, y como bien también ha dicho Vicente, dónde hay que centrarse, dónde necesitamos que nos centremos nosotros como consultora y vosotros como clientes nos aportéis el máximo, la máxima base o la documentación de valor para preparar el primer punto, tecnología e innovación del proyecto. Esos son 35 puntos posibles, pero como ha comentado Pilar, con un umbral de 21. Y sabemos, y además ella lo ha corroborado, que CDTI empieza por ahí la memoria. Aunque es el punto o el apartado 3, empiezan a leer ese apartado. Si no llegas a 21, da igual todo lo demás. No se lee en el mercado, no se lee en el equipo. Si no llegas a 21, directamente la propuesta no pasa el umbral y está desestimada. Entonces ese es el apartado más importante. Y luego a igualdad pues está la parte del equipo, que son 30 con un umbral de 15, y la parte de mercado, que también son 30 con umbral de 15. Y los últimos 5 puntos, que son pues la parte de impacto, creación de empleo, igualdad de género, etcétera. Ahí os he indicado que al final hay que preparar una propuesta, yo siempre digo atractiva, o sea, siempre os debéis poner en el perfil del evaluador que va a recibir, o el del CDTI en general, que va a recibir 600 propuestas. Pues hacer que la vuestra sea agradable a la lectura, sea atractiva, esté bien escrita, por supuesto, sea clara, se aporte, sea agradable, que tú te encuentres 40 páginas y las leas de forma coherente, que tenga un buen hilo conductor, que esté bien preparada, con referencias, información interesante, gráficos, etcétera. Os he preparado una pequeña línea del tiempo con hitos y plazos que creo que os puede clarificar mucho desde la solicitud hasta la posible justificación si fuerais beneficiarios. Ahora mismo estamos en el año 2022, tenemos hasta el 5 de julio para presentar solicitudes y entre julio y octubre CDTI puede requerir cosas. Requerimientos genéricos, requerimientos particulares, y más o menos noviembre-diciembre CDTI suele resolver Neotec, ¿vale? A finales de año saca la resolución provisional y después la resolución definitiva, de tal manera que más o menos a principios del año 2023 ya se sabe qué empresas han sido beneficiarias, y no solo eso, sino que CDTI paga el 60% de la ayuda, con un máximo de 150.000 euros, ¿vale? El anticipo siempre es de 150.000 euros, independientemente de que tu ayuda sea 250.000 o 325.000 euros. CDTI te da ese anticipo y tú tienes el año 2023 completo o el año 2023 y 2024 para ejecutar el proyecto, que hemos visto que se puede plantear a 1 o 2 años. Cuando a tu proyecto esté finalizando, a 3 meses de la finalización, CDTI te da la opción de solicitar una prórroga de máximo 6 meses o modificaciones en el presupuesto, en el planteamiento, solicitar unas modificaciones que CDTI evalúa y te concede para que a la hora de justificar, pues eso que solicitaste y tenía ciertos aspectos que has visto que durante la ejecución han sufrido desviaciones, se lo comuniques a CDTI y en la justificación puedas plantear esa certificación o esa tanto en gastos como técnicamente puedas plantear, presentarle al CDTI cómo realmente has acometido el proyecto, ¿vale? Que hasta el 31 de marzo de 2024 podrás justificar, tendrás fecha para justificar si tu Neotec ha sido de 1 año o hasta el 31 de marzo de 2025. Finalmente, CDTI hará una visita cuando se presente la justificación, certificará si el proyecto se ha ejecutado correctamente en términos técnicos y económicos y pagará la ayuda restante, el 40%. Por último, para finalizar, un resumen de aspectos clave. Asegurarnos de que la empresa es elegible, parece una tontería, pero de verdad que tengáis lo de más de 6 meses, menos de 3 años, lo del tema de la ampliación de capital, que seáis pequeños, con tema de vinculaciones, cuidado, etcétera. Como ha dicho Pilar, se presenta a través de aplicación informática, hay que tener el certificado digital también en regla, porque la firma final la hace siempre el cliente. Plantear presupuesto coherente y bien justificado.
seguir el plan de empresa, lo que os he dicho, ser claros, ser cuidadosos en esa preparación, porque al final es lo único que te evalúan. Compites con 600 y te evalúan 40 páginas. Hay que poner todo ahí porque al final va a ser tu carta de presentación y lo que te va a diferenciar para que estés dentro o fuera de la financiación. Y tener pues eso, muy en cuenta qué apartados supone mayor puntuación. Ya digo, la parte técnica, 35 puntos, para organizar el tiempo y el espacio, esas 40 páginas y sacar el máximo partido. Y nada más, por mi parte, abro, si queréis, parte de ruegos y preguntas. Vamos leyendo las que habéis ido poniendo en el chat y vamos contestando. A ver. Si se van a compartir las presentaciones, yo creo que sí, que la nave siempre suele enviar las presentaciones que hemos compartido. ¿Una app basada en algoritmos sofisticados y Machine Learning podría optar a estas ayudas? Sí, ya sabéis que no hay requerimiento en torno al sector, simplemente hay que tener desarrollo tecnológico, ¿vale? Y una app basada en eso sí es desarrollo tecnológico. ¿La memoria de NSH que se presente se tendrá que certificar después? No, en este caso no piden certificación de la memoria de NSH. ¿Qué porcentaje del presupuesto se puede destinar a colaboraciones externas? Perdona un momento, Marina. Es sí. que no sé a qué se refiere certificar. Es decir, la memoria no hay que certificarla, no sé exactamente en qué sentido lo pregunta, pero sí que van a verificar durante el seguimiento que eso que han puesto en la memoria es verdad. Eso sí se hace, ¿vale? Que es como uno de los puntos más que van a verificar durante el seguimiento del proyecto. Si el proyecto es completamente neutral, pues no pasa nada porque van a verificar poco, quiero decir, simplemente que es neutral. Pero imaginaos que el proyecto pues dice que es neutral y justifica que es neutral y se aprueba el proyecto, pero hay que verificar que efectivamente no se ha usado ningún combustible fósil o que, ¿vale? O sea que sí, de alguna manera, si te refieres a eso, sí que durante el seguimiento se verifica que el proyecto sigue respondiendo a lo que se ha puesto en esa memoria. ¿Vale? Nada más. Sí, yo lo que creo es que si preguntan, como a veces estas acreditaciones tienen que pasar por una certificadora acreditada por ENAC, que sabes que están abriendo, o sea, yo creo que no es una exigencia, o sea, no tienes que ir a eso por a eso una certificadora. No sé a qué se refería, pero creo eso, yo he entendido así, pero vamos, perfecta la puntualización, pero yo he dicho no, obviamente claro que se va a evaluar y este año, como novedad, la memoria de NSH son 30 páginas, que ya no es una simple declaración, o sea, hay que dedicarle un tiempo a preparar muy bien esa memoria porque efectivamente puede ser excluyente, pero no es necesario ir a una entidad de certificación como en otros casos sí lo están haciendo con otros temas. A ver, alguna más. ¿Qué porcentaje del presupuesto se puede destinar a colaboraciones externas? ¿Hay porcentaje máximo? Sí. El 50%, ¿no, Pilar? Sí, no he respondido porque como lo acabas de poner, pensaba que lo ibas a responder tú, lo acabas de poner ahora mismo en la presentación. Sí, es el 50%, efectivamente. El plan de negocio a presentar es de 5 años, ¿desde fin de Neotec o desde inicio? El plan de negocios es del 1 de enero de 2023 hasta 5 años. Y luego se recogen los dos, el 1 o 2, los primeros, ¿vale? Desde el 1 de enero de 2023. Eso es. ¿La memoria de NSH se evalúa y se tiene en cuenta para la puntuación o simplemente es excluyente en caso de que se valore negativamente? Esa segunda parte, o sea, no te puntúa, pero efectivamente te pueden echar fuera si no haces una buena memoria de NSH, pero no en los 100 puntos que hemos hablado no hay nada asociado al de NSH. ¿Los gastos de las consultoras que ayudan a gestionar las ayudas son elegibles? ¿En qué concepto? A ver, yo te voy a hablar nuestra experiencia y luego Pilar que hable la suya. O sea, sí son elegibles. Nosotros tenemos casos en los que nos han aceptado la ayuda. Es cierto que también tenemos algún otro en la que nos la han recortado, ¿vale? Yo creo que está ahí un poco, o sea, sí son elegibles, pero al final tiene que ser un asesoramiento estratégico, etcétera. O sea, al final tiene que ser una colaboración técnica
o estratégica, ¿vale? Yo creo que por ahí más o menos, ¿no, Pilar? Sí, hombre, yo añadiría, porque aquí me surge también la duda de lo que están preguntando. Si es para preparar, la memoria está fuera del momento desde que se recogen los gastos. Si es para apoyar de alguna... vamos, yo, Marina, me surgió esta duda cuando lo he leído. Entonces, los gastos, como os ha dicho antes Marina, se recogen desde el 1 de enero de 2023. ¿Vale? Entonces, los gastos, cualquier gasto incurrido antes de esa fecha, no se puede recoger. Y a partir de ahí, bueno, pues ya los matices, la experiencia de Marina yo creo que es interesante. Sí, eso es. O sea, al final yo la respuesta es sí, pero efectivamente teniendo en cuenta cuidado con fechas, cuidado con conceptos, ¿vale? Una empresa vinculada con otra tiene antigüedad mayor de 3 años, o sea, que tiene antigüedad mayor de 3 años elegible. Yo aquí creo que hay que analizar cada caso, ¿vale? O sea, hay que tener mucho cuidado con el tema de vinculaciones, porque ya os digo que efectivamente la empresa tiene que ser pequeña. Cuidado con las vinculaciones y efectivamente, entonces, a ver, lo que cuenta es la fecha de constitución de la empresa que vaya a presentar el Neotec, ¿vale? En fecha cuenta eso, tú tienes un nombre, un CIF, entonces, ¿qué fecha de constitución tiene esa empresa? Eso, en fechas cuenta eso, pero cuidado con las vinculaciones por tema de, pues eso, facturaciones, etcétera, que hay que comprobar que realmente es pequeña. Si los socios trabajan por cuenta ajena para otra empresa, ¿cómo se imputan los gastos? A ver, los socios pueden estar en la empresa como empleados o pueden imputar los gastos a través de una factura, ¿vale? O sea, son gastos elegibles y, por supuesto, pues imputarán como ellos facturen a su empresa. Si facturan a través de una, o sea, de una factura, son autónomos y hacen una factura, pues se imputan porque esa factura irá a nombre de la empresa que presenta el proyecto. En el timeline propuesto, ¿cuándo es la fecha de justificación para proyectos de 2 anualidades? Pues esto es a hito único, por así decirlo. La fecha de justificación es a fin de Neotec. Si tu Neotec acaba el 31 de diciembre de 2024, tendrás hasta el 31 de marzo para prepararla o para presentar la justificación, ¿vale? No hay que hacer antes, sí que había justificaciones parciales o por anualidades. Ahora no, ahora la justificación se plantea al final del proyecto y si es de 2 anualidades, pues en 2025, marzo de 2025. ¿Suele darse el 70% de subvención? ¿Conviene llevar la solicitud al máximo de 40 hojas? Pues sí y sí. O sea, ¿suele darse el 70%? Sí, si está bien planteado el proyecto, si pones gastos que son financiables, CDTI te suele dar el 70% del presupuesto. ¿Y se suele llevar al máximo? Sí, de hecho, a veces falta espacio. Sí, o sea, hay muchísimo que contar y mucha competencia. Entonces, tienes que aprovechar las 40 hojas que te dan, que te aseguro que a veces se quedan cortas. Las subcontrataciones o personal autónomo contratado. Marina, déjame sí, que haga una puntualización por supuesto, para que la Pilar. gente lo sepa. Sí. En el CDTI, habitualmente, es verdad que alguna vez extraña puede haber pasado, no recuerdo cuándo, pero es posible. Habitualmente, cuando decimos que una convocatoria recoge hasta el 70% con un máximo de 250.000, por ejemplo, no recortamos a todo el mundo para dar más proyectos. Sí, mira, me estoy acordando, creo que en alguno de los programas que salieron el año pasado sí se hizo, pero es muy extraño. Normalmente se da la ayuda que se dice que va a dar, ¿vale? O sea, se suele dar el 70% con un máximo de 250.000 euros. En Neotec yo creo que no ha pasado nunca algo diferente. Pero entiendo que por eso lo preguntan. Hay varias consultas de tema extranjero. O sea, ¿las subcontrataciones o personal autónomo contratado deben de estar establecidos en España o pueden ser extranjeros? Y también, ¿se puede subcontratar a empresas extranjeras? A ver, si cuando no pone nada en contra de la convocatoria, como es en este caso, sí se puede, ¿vale? Yo siempre aconsejo que se justifique. Es decir, si en España hay esa capacidad, digamos que el evaluador no puede pensar que no entiende por qué se está haciendo así, ¿vale? Vamos a decirlo así. En el caso de, por ejemplo, los doctores, ¿pueden ser extranjeros? Pues viene esa casuística, yo creo, contemplada en el anexo. Yo no sé si
tú, Marina, yo no me la sé de memoria, también os lo digo, son muchas convocatorias, pero viene, o sea, os podéis leer el anexo donde viene las particularidades de la contratación del doctor y creo que se puede, pero tiene que tener el título, me parece que es convalidado. Eso es. Sí. A ver, que ya yo creo que queda solo una que yo vea. A ver, respecto al informe de experto de acreditación de empresa tecnológica o en su defecto informe auditor para validar 10% en gastos de I+D, ¿en qué momento debe aportarse? A ver, todos los años hay, o sea, lo puedes aportar ahora, la solicitud, puedes hacerlo, pero no es un requisito obligatorio para la solicitud. Es cierto que CEDETI hace un requerimiento para que aportes ese informe antes de sacar la resolución, ¿vale? Entonces, es decir, no es obligatorio ahora. Que tú lo tienes o quieres que tu solicitud vaya más completa, puedes hacerlo, pero también puedes presentar una solicitud sin ese informe ahora que CEDETI no te va a no evaluar por ello, sino que te lo requerirá más adelante, en este año. Eso sí, antes de sacar la resolución, tendrás un requerimiento que diga que acredites que tu empresa es joven innovadora. Y yo creo que ya, a ver, han puesto alguna más. ¿Qué significa neutralidad en la memoria de NSH? ¿Contestas tú a esta, Pilar? Como quieras, sí. Neutralidad significa... Es que la estaba buscando para leerla. No pasa nada. Neutralidad significa que no causes ningún prejuicio al medio ambiente. De todas maneras, cuando vayas a mirar en el anexo del DNSH, te explica lo que tienes que cumplimentar, qué significa que sea sostenible, que sea neutral. No puede, por ejemplo, no se pueden utilizar, como decía antes, combustibles fósiles en absoluto durante toda la vida del proyecto y tienes que justificar que tampoco en el futuro se van a usar a través de lo que tú desarrolles. Bueno, hay una serie de criterios en los cuales lo que tú tienes que justificar es que tu proyecto al final va a mejorar la sostenibilidad, va a mejorar lo que es el cambio climático, ¿vale? Y en todo caso, si no lo mejora, tiene que ser neutral, ¿vale? Eso es lo que tú tienes que justificar. Pero, como os decía antes, por ejemplo, un proyecto de software difícilmente, salvo que si fuera un software para, por ejemplo, imaginaos, para gestionar la combustión en un coche de gasolina, eso no podrías hacerlo con un Neotec, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque lo que haces es un software para utilizar de alguna manera un combustible fósil, ¿vale? Si no me equivoco, no podrías hacerlo en un Neotec porque está directamente relacionado con el uso y tendrías que hacer pruebas y para eso tendrías que quemar gasolina. Pero luego hay un montón de cosas que son neutrales o que son incluso positivas. Imaginaos, un proyecto de economía circular normalmente va a ser positivo para la sostenibilidad, para el medio ambiente. Pues eso es un poco lo que tenéis que justificar. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿El doctor debe tener ya la titulación oficial o puede estar aún doctorándose a 30 de marzo de 2023? Tiene que ser doctor. Cuando contrates, eso es. Cuando contrates al doctor, que como ha dicho Pilar, este año han aumentado el plazo, creo que tienes 6 meses, para los 6 primeros meses de 2023 vas a poder efectuar la contratación del doctor, pero efectivamente tiene que ser doctor. Si un socio trabaja por cuenta ajena en otra empresa a jornada completa, ¿se puede imputar igualmente un tanto por ciento y cuál al proyecto? Sí, se puede, pero yo ya te digo que esto no está muy bien visto. O sea, está mejor visto cuando un socio trabaja al 100% para el proyecto, ¿vale? Esto es Marina, perdóname que te interrumpa. Sí. Si un socio trabaja por cuenta ajena en una empresa a jornada completa y tiene su 100% de jornada laboral utilizada en otra empresa, no puede decir que hay una parte de esa jornada laboral que está haciendo en su empresa. No sé si me explico. Cuando uno tiene cubierto su 100% de jornada laboral, no puede hacer más. Y eso sí que es algo que se comprueba. Sí, no había visto lo de jornada completa. Creía que era claro. O sea, si un socio trabaja en otra empresa,
puede imputar si trabaja a tiempo parcial. Obviamente, si trabaja todo su tiempo en otra empresa, no le queda tiempo para imputarlo a la nueva. Efectivamente, no había leído lo de jornada completa. Gracias, Pilar. Pero lo que sí que era que, claro que hay veces que los socios no están al 100%, están en otras empresas a tiempo parcial y eso yo sé que no está bien visto. O sea, que no te digo que penalice porque no es así, pero que se está mejor planteado cuando los socios están al 100% dedicados a la empresa. A ver, si uno de los directores de la empresa es doctor, se podría optar, si es una nueva contratación, ¿vale? Eso es muy importante. No puede haber vinculación, o sea, tiene que ser una nueva contratación. ¿Se pueden meter costes indirectos? No. Si se dispone de un capital de 30.000 y la entrada de socios ha aportado 17.000 que han sido en concepto de prima de emisión, ¿cumpliría con el requisito? Bueno, yo cosas así tan particulares habría que verlo, ¿vale? Pero como si veis la convocatoria pone capital social más prima de emisión, ¿vale? Y yo creo que ya está. Son las 12:11. Yo creo que más o menos hemos contestado a todas las cuestiones y nada, yo por mi parte... No sé si la nave va a finalizar, pero agradecer de nuevo a todos, a la nave en primer lugar, a Pilar y a Vicente y nada, un placer a todos los asistentes y nada, animaros a ir a Neotec.